Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañáis en estas reflexiones del jueves. Reflexiones que queremos sean sencillas y con la perspectiva de seguir adelante, ayudarnos a seguir adelante en este camino que estamos llevando como creyentes, como cristianos, como personas que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Hoy simplemente unos pequeños consejos, unas pequeñas observaciones, mejor, sobre, basándonos en un hecho en que sucede en la vida de Jesús. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y es desde el capítulo 1 versículo 1 al versículo 18, y es una situación que nos puede llamar la atención. Solo lo narra Juan, pero dice así. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay que decir que los judíos tenían la obligación de ir 3 veces al año a Jerusalén, y eran las fiestas de Pascua, Pentecostés y de los tabernáculos. Aquí no se especifica en qué fiesta Jesús acude a Jerusalén. Dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Aquí hay un añadido textual que no vamos a discutir ni a plantear. Dice que esperaba el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento, quedaba sano de cualquier enfermedad. Pues imaginaos la situación. Había yo un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras voy yo, resulta que otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. El evangelista anota: era aquel día sábado. Después aparece una discusión con los fariseos sobre si era sábado, por qué tomaba la camilla. Tonterías, porque en el fondo lo principal no era si llevaba o no llevaba la camilla, lo principal era que había sido sanado. Vemos que aquí aparece una pregunta de Jesús. Aparece que no hay una respuesta directa. Que aquel hombre no tenía a nadie que lo ayudase a bajar a las aguas. Y la respuesta de Jesús. Y un detalle: ¿cómo tomar el lecho? La respuesta de Jesús le dice: toma el lecho y vete al estanque, y métete en el agua. Pero si aquel hombre no podía, ¿cómo le pide Jesús que lleve su lecho? Mirad, es una reflexión, por lo tanto no voy a meterme en exquisiciones exegéticas, ni mucho menos. Simplemente
voy a hacer, o desearía que hiciéramos un sencillo ejercicio. Nosotros somos como ese paralítico. Y fijaos un detalle, tenemos dos voces, cada uno de nosotros, en nuestro interior. Una es la voz del Señor y otra es nuestra propia voz. Nuestra propia voz ante nuestra necesidad física o espiritual a veces nos dice que nos paremos porque no somos capaces de movernos. Sin embargo, la del Señor dice, levántate y anda. Y la cuestión es, ¿qué voz eliges obedecer? El reconocimiento de tu propia incapacidad y quedarte como somos, como eres, o escuchar la voz del Señor que dice, levántate. ¿Te quedas con tu necesidad o escuchas la invitación de Jesús? Mirad, no hay que correr para alcanzar la bendición. Hay que confiar que llegará. No hay que dejar que nada impida recibirla, ni siquiera nuestra incapacidad. Y hemos de obedecer entonces a la voz del Señor, que nos invita a levantarnos, obedecer, tomar la camilla para recordar y poner en práctica la palabra del Señor que estamos escuchando constantemente. Fijaos un detalle también que quiero anotar. Jesús, una vez ve que ha sido curado a aquella persona, le dice que tome su camilla y que la saque de allí y se la lleve. Y eso origina una crítica, que es lo que os he comentado antes, por parte de los judíos. Crítica legalista de una religión falsa, hipócrita, basada en las propias obras y no en la confianza en el Señor. Y aquel hombre obedece y toma la camilla. Esa camilla que él toma después de haber sido curado es como ese recuerdo que todos debemos de tener de dónde nos ha sacado el Señor. Fijaos, únicamente tres cosas. Por un lado, no hagamos caso a las voces nuestras propias que te dicen, no te muevas, no tienes nada que hacer, quédate postrado donde estás, porque nadie te va a ayudar. Segundo, sí hacer caso a la voz del Señor, que nos invita a levantarnos para alcanzar precisamente la sanación y a nivel espiritual la salvación. Y un tercer punto, que para mí es importantísimo también, no olvides nunca de dónde el Señor te ha sacado. Porque es precisamente cuando tocamos fondo y lo reconocemos, es cuando el Señor actúa. ¿Os acordáis la escena aquella de la tempestad, verdad? Cuando la barca se encuentra zarandeada por las olas. ¿Qué sucede? Jesús está durmiendo. Marcos 4:35. Jesús está durmiendo
Y cuando ellos tocan fondo es cuando acuden a Jesús para que los libere. Por lo tanto, algo importante, cuando tocamos fondo y lo reconocemos, es cuando el Señor actúa. Pero el Señor, cuando actúa, cuando nos pide y nos habla, hemos de ponernos nosotros en movimiento e intentar aquello a lo que nos propone el Señor. Y entonces sí que alcanzaremos la salvación. Pensemos en esto, reflexionemos en esto y démonos cuenta que el Señor siempre nos va a ayudar cuando reconozcamos que lo necesitamos. El Señor nos bendiga y bendiga esta pequeña reflexión para hacerla propia y vivirla en nuestra vida. Amén.